Profe, muy buenas noches. El día de hoy vamos a abordar el caso hipotético que nos plantea el trabajo del eje 2, del trabajo del pensamiento del eje 2 eh, de nuestro curso. El caso es el siguiente. Bueno, este caso involucra a cuatro personas. Primero es Pepe, el acusado. Segundo, involucra a Laura, que es la fiscal que presenta el caso. La tercera persona es María, que es una testigo ocular del supuesto caso hecho que ya vamos a hablar. Y por último, David, que es el abogado defensor eh, de, la, de este acusado. El caso es el siguiente. Pepe es una persona que es acusada por la fiscalía por presuntamente cometer un hecho, un hurto a una tienda de un barrio. Este hecho tipificado en el artículo 239 del Código Penal con una pena privativa de la libertad de entre 32 y 180, 108, perdón, 108 meses eh, como pena precisamente por la comisión de este delito. El caso tiene varias particularidades que hay que mencionar. La primera, y yo creo que es una de las más injustificadas, es la incapacidad que ha tenido el abogado defensor del acusado eh, para poder acceder a él, hablar con su defendido, para poder preparar y presentar lo que a bien convenga en el caso del acusado. El segundo hecho es que hay una evidente y manifiesto sesgo, parcialidad por parte del juez hacia los hechos o hacia el accionar de la fiscalía en este caso. Se ha comprobado que el señor juez interrumpe, mejor, no deja, no permite que el acusado exponga sus objeciones, las desarrolle, pero sí permite que lo haga la fiscalía, lo que es un evidente y manifiesto de por sí sesgo hacia la fiscalía. Y lo tercero, y es yo creo que algo muy controvertible también, es que no se le ha permitido al acusado confrontar la legalidad y la admisibilidad de la prueba. ¿Qué prueba? Aparte del testigo ocular, existe un video, una pieza fílmica en la que se presume que Pepe es la persona que comete este hurto. Una cámara de seguridad capta el momento en el que presuntamente Pepe comete ese hurto, pero la calidad del video no es lo suficientemente clara, además para permitirnos y permitir al caso, al proceso, establecer la identidad de la persona que en este caso la fiscalía expone que es Pepe el que aparece en ese video cometiendo ese hecho tipificado en el artículo 239 del Código Penal. La primera pregunta, y es ¿cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado en este caso? Vamos a partir del artículo 83 superior, en el que establece que todas las actuaciones públicas, en este caso fiscalía, juez, para ese caso, se hacen, deben ceñirse a los postulados de la buena fe, cosa que como vemos en este caso no existe. Y además los términos procesales los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Aquí ya vamos viendo unas luces de qué podría pasar en caso del incumplimiento que ya lo vamos a abordar en ese caso. Bueno, entonces el primer principio vulnerado acá, violentado, es el principio de buena fe durante el proceso. ¿Por qué? Además de lo anterior, la fiscalía a través de sus objeciones, eh, digámoslo, constantes, eh, interrumpe el correcto y normal funcionamiento y desarrollo del proceso, de la actuación procesal. Es decir, no guarda la buena fe del funcionario público de la Administración de Justicia en la medida en que sus
reparos, en las medidas en las que sus intervenciones no buscan el fin último eh, que es presentar el material y todo el soporte que esta tiene, eh, además de esa obstrucción al correcto desarrollo del proceso, que puede catalogarse como una violación al principio de buena fe. No es únicamente de la fiscalía, y la culpa no recae única y exclusivamente sobre la fiscalía. El juez del caso, en este caso, valga la redundancia, también puede ser llamado frente a estos hechos. ¿Por qué? Porque el funcionario público, además de responder por acción, también responde por omisión. Y constitucionalmente el juez que lleva el caso es el llamado a garantizar todos los derechos, los deberes de todas las partes intervinientes en el proceso. Esto es una vulneración a los principios establecidos en la Ley 1564 del 2012 en lo relacionado a deberes y derechos de las partes dentro del proceso. Otro de los principios que se están vulnerando es el principio de la igualdad procesal. ¿Por qué? Porque es que durante todo el proceso se han establecido, se ha desarrollado con base en una sola de las versiones presentadas por la fiscalía, y el acusado, perdón, no ha tenido esa oportunidad de controvertir las pruebas, de tener acceso a esas, y por lo tanto no existe una igualdad dentro del proceso que hoy estamos analizando. La fiscalía no lo respeta, pero aún peor, el juez tampoco ha intervenido en este sentido. Por último, el principio del debido proceso, el cual establece que las partes procesales deben guardar digámoslo en ese sentido, deben guardar unos procedimientos, deben ceñirse a unos procedimientos inicialmente establecidos, y ni la fiscalía ni el juez se hace respetar, se está allanando a este principio procesal. Eh, no se está garantizando un juicio justo, equitativo, en el que ambas partes puedan expresar sus razones. La fiscalía para que se condene a este individuo, y el abogado defensor y el defendido para que se exonere de toda culpa a este acusado, que el día de hoy es Pepe. La segunda pregunta es: ¿cómo podrían haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo? Primero, que exista igualdad entre las partes, es decir, que el juez se desvincule de todo sesgo, de toda parcialidad hacia los hechos y hacia el desarrollo de la fiscalía. Uno. Dos, que exista un debido proceso, es decir, que tanto el acusado como la fiscalía por igual puedan mostrar sus pruebas, puedan mostrar sus alegatos a favor o en contra de la condena del acusado. Que es el 3, que se le permita al acusado y a su abogado defensor acceder en igualdad de condiciones a las pruebas que obran dentro del proceso, material fílmico, y en un eventual caso el testimonio de esa persona, de ese testigo eh, de, ocular de los hechos. Y tercero, es un accionar más directo y en cumplimiento de sus funciones del señor juez, porque este es el que debe garantizar esta independencia judicial, debe garantizar estos deberes y estos derechos en el marco de todo proceso que se esté desarrollando. La tercera pregunta: ¿qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia? Primero, como abogado defensor, se puede recurrir a la Comisión de Disciplina Judicial para poner en alerta y en conocimiento de esta el actuar de los funcionarios públicos, de los administradores de justicia, pero sobre todo el juez del caso, porque reitero, ese es el llamado, ese es el que debe encargarse de esa
que esas actuaciones procesales se lleven a cabo de acuerdo a los procedimientos que se han establecido previamente. 2. Que en caso en el que existiera y persistiera sobre todo esa intención de no acceso a las pruebas, lo que podría hacerse es elevar la petición para que éstas sean allegadas dentro del proceso, porque eso va a ser un elemento muy importante para la siguiente pregunta, y es cuáles son las implicaciones legales. Estas dos acciones dentro del proceso, ¿en qué repercute? ¿Qué traen consigo? La primera, puede que exista la posibilidad de un cambio de juez, de un cambio de persona que juzgue ese caso, porque se ha manifestado y se ha comprobado, leyendo el caso, que existe esta parcialidad del juez hacia una de las partes. Y segundo, es que a través de los mecanismos propios del proceso que se está desarrollando, se puede dejar sin efecto una o más actuaciones del proceso, de este proceso. Es decir, no sé, las prácticas de pruebas o la prueba misma puede ser considerada, puede no ser considerada dentro del caso por estos hechos vulneradores de los principios y de los derechos fundamentales. Y la tercera, como es un derecho fundamental del acceso a la justicia equitativa, del derecho al acceso a la justicia, por acción de tutela, como abogado defensor, podríamos plantearnos, en caso de una condena en contra del acusado, podríamos plantearnos una acción de tutela para controvertir eso, porque además cumplimos con el precedente jurisprudencial, y es que la acción de tutela opera en los casos en los que se han violentado flagrantemente los derechos fundamentales durante las etapas procesales. Y estas acciones de sesgo, de no permitir controvertir la prueba y demás, pues son claramente violaciones a los derechos fundamentales nuestra persona eh, de análisis, en el caso que es Pepe. Por último, como una reflexión sobre un pensamiento crítico acerca del derecho procesal, y es que debemos decir que esto no son simplemente lineamientos normales y rutinarios dentro de un proceso, sino que son una garantía de derechos fundamentales, es decir, en incumplimiento de este sistema de garantías contenidos en el derecho procesal, eh, pues es una violación flagrante a los derechos de los detenidos, a los derechos de los indicados, a los derechos de los acusados, y además es, un, es una de las causas, yo creo que estructurales, para que se pierda la confianza en la justicia colombiana, porque si están los casos en los que los acusados están en desventaja frente a las otras partes dentro del proceso, pues uno como ciudadano colombiano no va a creer firmemente en la justicia, y si el llamado, la persona llamada a que esto se lleve de la correcta forma, que es el juez, no cumple con su papel, con su rol, pues se va perdiendo la confianza legítima de la justicia, de la administración de la justicia. Es decir, el derecho procesal no es para que los acusados o los indicados sean o no juzgados, sean declarados culpables mejor, sino es una forma mediante el cual la sociedad colombiana les asegura a las personas que posiblemente hayan cometido un delito, que hay un andamiaje institucional respetable de los derechos, respetables de las garantías procesales, a las cuales por la cual el Estado cuenta con total legitimidad para atenderle. Profe, ese fue nuestro ensayo. Quiero decirle que esto está contenido, pues no al pie de la letra, pero sí casi esencialmente en todos los puntos en el documento anexo a este
a este archivo, en la entrega mejor, qué pena. Muchas gracias.